Desde que el mundo es mundo hemos soñado con una forma de saber si nos están mintiendo. Una máquina mágica, un método infalible que separe el grano de la paja, la verdad de la mentira. Pero, ¿y si la clave de todo no estuviera en una máquina, sino en el ritmo de nuestro propio corazón? Pues venga, vamos a meternos de lleno en esta búsqueda, porque la idea de que el cuerpo nos delata cuando mentimos, pues oye, no es para nada nueva. De hecho, nos lleva a una de las primeras pruebas de detección de mentiras de las que se tiene constancia, y esto es mucho, mucho antes de que existieran máquinas o cables. Para encontrar el origen del detector de mentiras, no hay que ir a un laboratorio moderno, sino a un antiguo palacio. Nos vamos a la antigua Siria a resolver un misterio que tenía de cabeza a los médicos de la corte. La escena es de película. El joven príncipe Antíoco, el heredero, se está apagando día tras día. No come, pierde la vitalidad y ningún médico sabe qué le pasa. Su padre, el rey, ya desesperado, llama al único hombre que cree que puede tener una respuesta. El gran médico Erasístrato. Y Erasístrato, que era un observador de primera, se dio cuenta enseguida. El problema del príncipe no estaba en el cuerpo, sino en el alma. Había un secreto que literalmente lo estaba consumiendo. Así que se le ocurrió un plan, un experimento brillante para obligar al cuerpo del príncipe a confesar. Imaginaos, Erasístrato, con la mano puesta en la muñeca del príncipe, empieza a nombrar una por una a las damas de la corte. El pulso tranquilo, estable, hasta que pronuncia un nombre. Estratónice, la joven y bella esposa de su propio padre. En ese preciso instante, el corazón de Antíoco se volvió loco. El pulso se le disparó, frenético, ¡pum! El cuerpo había confesado lo que la boca se negaba a decir, un amor prohibido. Básicamente, la primera prueba del polígrafo de la historia. Esa conexión tan clara entre una emoción y una reacción física que vio Erasístrato se convertiría, siglos más tarde, en la piedra angular de toda una nueva ciencia. Vamos a ver cómo fue evolucionando todo esto. A ver, lo que Erasístrato sintió con sus dedos, la ciencia tardó casi 2000 años en poder medirlo de forma objetiva. Tuvimos el pulsilogium de Galileo, que era básicamente un péndulo para medir las pulsaciones, y luego los experimentos bastante más intensos de Stephen Hales con animales. Cada paso fue importante, claro, pero fue en el siglo XIX cuando las piezas del puzzle empezaron a encajar de verdad, y en gran parte gracias a gente como Angelo Mosso. Ojo, porque Angelo Mosso no estaba buscando un detector de mentiras. Para nada, él estudiaba el miedo. Pero lo que descubrió fue la pieza que faltaba. El miedo provoca reacciones físicas potentísimas y, sobre todo, medibles. Es que, en sus propias palabras, vio cómo el cerebro, bajo el efecto del miedo, literalmente se hinchaba y palpitaba. El cuerpo reaccionaba de una forma que era sencillamente imposible de ocultar. Y a partir de Mozo, claro, otros científicos empezaron a conectar los puntos. El propio tutor de Mozo, Cesare Lombroso, fue de los primeros en usar estos aparatos en interrogatorios. A la vez, otro investigador, Vittorio Benussi, se fijó en la respiración y descubrió patrones concretos al mentir. Y al otro lado del charco, en Estados Unidos, William Marston estaba perfeccionando una técnica para medir la presión arterial. Poco a poco se estaba construyendo la base de lo que vendría después. Así que ya teníamos las piezas por separado. Cómo medir el pulso, cómo medir la presión, cómo medir la respiración. El siguiente paso parecía lógico, ¿no? Había que juntarlo todo. Y ese paso lo dio John A. Larson, que era policía en Berkeley y además tenía un doctorado. Lo que hizo fue una auténtica revolución. En vez de tomar medidas sueltas, construyó una máquina que registraba a la vez y de forma continua la presión arterial y la respiración en un mismo gráfico. Acababa de nacer el primer polígrafo moderno. Luego llegó Leonard Keeler, que perfeccionó la máquina de Larson, creó ese diseño que todos tenemos en la cabeza, la popularizó, vamos, que la vendió al mundo entero. Pero aquí viene la gran ironía de toda esta historia. Es que el propio Keeler dijo esto. Para empezar, no existe tal cosa como un detector de mentiras. El padre del polígrafo moderno fue el primero en avisarnos. Cuidado con el mito. Entonces, si no es un detector de mentiras, ¿qué es exactamente y cómo funciona una prueba de polígrafo hoy en día? Venga, vamos a desgranarlo paso a paso. A ver, una prueba de polígrafo es un procedimiento muy metódico, no es solo sentarse y responder. Primero hay una entrevista donde se aclaran todas las preguntas para que no haya malentendidos. Después se usan preguntas de control, de las que se sabe la respuesta para establecer una línea base de cómo reacciona esa persona. Y ya durante la prueba, las preguntas importantes se repiten y se mezclan. El examinador no busca una sola reacción, sino un patrón que se repita una y otra vez. Y es justo ahí, en el análisis de esos patrones, donde está el meollo de todo el debate sobre el polígrafo, en la diferencia fundamental entre lo que la máquina registra y lo que el ser humano interpreta.
Vamos a lo que son hechos puros y duros. La máquina lo que hace es registrar datos objetivos, hechos fisiológicos, una subida del ritmo cardíaco, un cambio en la presión arterial, cómo se contiene la respiración. Todo eso son, como dice la fuente, hechos demostrables. Se pueden señalar en el gráfico, se pueden medir, son datos brutos, sin más. Pero, y aquí está la clave de todo, la máquina no escupe un papel que pone mentira o verdad. A un lado tenemos los hechos que registra la máquina, ¿vale? Cambios en el pulso, la presión, etc. Pero para llegar de ahí a una conclusión de engaño o veracidad, hay que dar un salto. Y ese salto es una interpretación, un juicio humano. Es, en definitiva, una opinión. Y esto no es una crítica que venga de fuera, para nada. Es la visión desde dentro de la propia industria. El presidente de la Asociación Americana de Polígrafo lo dijo bien clarito ya en 1972. El resultado final no es el veredicto de la máquina, es la opinión del examinador. ¿Una opinión informada? Sí, basada en datos, por supuesto, pero una opinión al fin y al cabo. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, porque la tecnología ha cambiado una barbaridad, pero el principio es el mismo que el de Erasístrato hace más de 2000 años. Hay un intérprete humano analizando una reacción física. La máquina solo pone los datos sobre la mesa. La conclusión es una opinión. Y la pregunta que sigue totalmente abierta es, en un juicio, en una investigación importante, ¿debería la opinión de un solo experto, basada en estos gráficos, llegar a pesar más que la de todo un jurado? Ahí queda eso.